need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. Cause I gave my time to you, I gave my love to you, I gave it up for you, I tried for you. I didn't have to do it, what am I gonna do? Why don't you understand? All that I wanted back was your loving, baby. I hate you. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to. You don't need to. You don't need to. And I can see it. You don't need to. You don't need to. You don't need to. And I can see it. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Yo soy Violeta Alba y es un placer tenerlos de nuevo aquí con un tema otra vez súper interesante como los que nos trae cada semana el colectivo. Hola a todos los que ya nos están saludando en el chat. Hola Javia O07, Ruelita Célite, René Villagrán, Dana Martínez. Hola, hola a todos. Y pues comenzamos. Buenas noches. El día de hoy tenemos el tema es un tema bien interesante. Si checan en la descripción, son experiencias en la prisión. Y para platicarnos de ello tenemos a un panel muy, muy interesante que se va a ir sumando a la transmisión. Pero, ¿qué te parece si comenzamos, Alicia? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de platicar qué es lo que hacemos nosotros. Yo vengo representando el Comité de Plenitud y la Viña de la estructura del colectivo de SD Corazón. Y en este comité nosotros trabajamos en este periodo, tenemos varios meses trabajando para sacar una revista con experiencias de nuestros compañeros del colectivo sobre lo que ha sido para ellos estar en prisión o tener un familiar en prisión. Y me acompañan 3 de los compañeros que escribieron su experiencia ahí.
Pero para empezar quiero compartirles de dónde nace esta revista. Esta revista en Estados Unidos, su edición es mensual y fue publicada por primera vez en junio de 1944. En parte fue para ayudar a los alcohólicos repartidos por los campos de las batallas de todo el mundo a mantenerse en contacto entre ellos. Y después de la guerra, gracias a esto, sugirieron varios grupos de alcohólicos anónimos en bases militares, en ciudades como Okinawa hasta Múnich, y el crecimiento desde entonces de grupos de alcohólicos anónimos ha sido impresionante. Esta revista fue creada por 6 miembros de Alcohólicos Anónimos en Nueva York, 4 mujeres y 2 hombres, compañeros. Con la bendición del cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., publicaron el primer número en junio de 1944, solo 9 años después de haber sido fundado el grupo Alcohólicos Anónimos. En 1945 se convirtió en la Revista Nacional de Alcohólicos Anónimos y 4 años más tarde, cuando el número de lectores aumentó y empezó a abarcar países en Europa y Canadá, se le designó como la Revista Internacional de Alcohólicos Anónimos. Órale, Alicia, qué interesante estos datos que nos compartes. Ya tenemos muchos comentarios aquí en el chat. Oye, pero para empezar un poquito, ¿a qué te refieres con Plenitud y la Viña? Digo, entiendo que es una revista, ¿qué es? ¿Es la revista en sí, Plenitud y la Viña? El comité se llama Plenitud y la Viña y Okay. en el comité pues trabajamos, estudiamos y llevamos a nuestros grupos actividades de la revista de Plenitud, de la revista La Viña, que son revistas de Alcohólicos Anónimos. La Viña es una revista de origen en Estados Unidos, Hispanoamérica, para los latinos que vivían en Estados Unidos, y la de Plenitud es una revista a nivel nacional, a nivel México. Ok, perfecto. Entonces es la revista, nos dices, a nivel internacional y nacional, ¿verdad? Así es. Oye, sí, adelante. No, adelante. El principal, yo les quiero compartir cuál es el principal propósito de estas revistas, ¿verdad? Es llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas las personas que estén interesadas en conocer más a fondo la enfermedad del alcoholismo a través de las revistas, reflejando así lo que es la experiencia, la fortaleza y esperanza que nos regala este programa de recuperación. Y el mensaje se lleva impreso, por lo cual se le reconoce a nivel mundial a estas revistas como juntas impresas. Wow. Entonces es una revista a nivel mundial. Oye, sí. Y yo estaba escuchando ahorita que tú nos compartiste, que nos estabas platicando, la parte donde nos decías que en esta ocasión traemos experiencias de personas que estuvieron en prisión o de personas que tuvieron un familiar en prisión. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien. Entonces, esta revista está ahorita a nivel nacional, justo esta de la edición que venimos a hablar de los compañeros que están compartiendo la experiencia. No, la revista La Viña en su edición de julio y agosto a nivel Hispanoamérica y en español y en inglés también están, es una revista, tienen experiencias precisamente de gentes de la prisión. Pero mis compañeros invitados son gente del colectivo, porque nosotros como colectivo, como comité de este colectivo, sacamos nuestra propia revista. El año pasado las experiencias de ellos se enviaron a Nueva York
para ser tomadas en esta edición. Por hoy no fueron tomadas en esta edición, pero nosotros quisimos rescatar esas experiencias porque son muy valiosas. Entonces, como comité, sacamos una mini revista para nosotros, para nuestro colectivo, exclusiva para nosotros. Hoy muy interesante, oye, qué padre suena ese proyecto. Si somos alguna persona externa, ¿podemos adquirir esa revista? ¿En dónde la podemos encontrar? Pues por hoy nada más va a ser a través de un miembro del colectivo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Como quiera, van a estar apareciendo los datos aquí en el chat para que si alguien quiere o tiene información o le interesa la revista, se puedan comunicar a cualquier red social del colectivo y pues como nos dice Alicia, a través de ellos pues poder adquirir la revista. Y pues tú dime, Alicia, ¿le damos paso a alguien? Sí, le damos paso a mi compañera Carolina. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida, Caro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quiero comentarles que yo soy familiar de una persona que fue mi hermano, que fue adicto y que estuvo en prisión la mayor parte de su vida. Pues les voy a hacer una breve reseña para empezar. Yo soy la tercera de 6 hermanos. Y el familiar que yo tuve en prisión fue mi hermano mayor, el primogénito de la familia, en el cual pues estaban basadas todas las expectativas, sobre todo del lado paterno, de que fuera lo que mi papá no fue. Y pues gracias a esto y pues a lo mejor con un poco de inconsciencia siempre se le dio todo lo que él quiso. Siempre fue un joven muy, muy sensible, le gustaba pintar, le gustaban las cosas manuales, pero también fue una persona muy rebelde, fue una persona que no permitía que nadie le dijera nada, tenía un carácter muy explosivo, tenía conductas agresivas, tenía conductas autodestructivas también. Entonces todas estas características pues lo hicieron caer en las adicciones y pues él empieza su historial dentro de este proceso de cárcel muy joven, ¿no? A partir yo creo que de los 13, 14 años fue su primera caída a un tutelar. Después, obviamente mi papá como su hijo primogénito y que tenía todas sus esperanzas en él, pues lo rescató, ¿no? Lo sacó, obviamente bajo amenazas de que ya no lo vuelvas a hacer, tienes que estar bien, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Pero pues su carrera iba iniciando y cada vez se fue haciendo más. Primero fue por vandalismo o por travesuras y así poco a poco se fue incrementando la gravedad de los delitos, ¿no? Hasta que él llega a una mayoría de edad y justo una semana después de su mayoría de edad, pues cae a la prisión, pero ya la prisión de adultos, ¿no? Él tendría 18 años una semana cuando cayó y entonces fue cuando mi papá ya no lo pudo salvar de esa situación porque sus posibilidades económicas no le alcanzaban y porque también su decepción hacia la conducta de él pues fue muy grande, ¿no? Y lo quiso castigar, mas nunca pensó que mi hermano iba a pasar toda la vida en la cárcel. Él cayó aquí a la prisión a Puente Grande en Guadalajara, pasó por todos los dormitorios hasta que alguien lo detectó que era un paciente psiquiátrico después de tener 4 intentos de suicidio, de tener todas sus manos marcadas de quererse quitar la vida. Lo pasaron al dormitorio 2 bis, que es donde están los pacientes psiquiátricos. Y pues ahí permaneció la mayor parte de su estancia dentro de una cárcel. Nosotros como familiares, pues te puedo decir lo que yo sentía en relación a las actitudes de mi hermano. Yo pensaba, tenía mucha envidia con él porque él lograba tener la atención de mi papá, de mi mamá. Obviamente, como daba problemas, pues todos se abocaban a tratar de resolverlos y eso fue generando en mí mucha envidia, mucho coraje hacia él. Ya cuando él estuvo en una prisión,
pues yo a veces hasta me sentía recelosa de ir a visitarlo, ¿no? O sea, no quería, de repente decía que era lo que se merecía, que él debería de estar ahí porque tuvo malas conductas, pero también estaba la otra parte de dolor, ¿no? De todo lo que a mí se me privó por el hecho de que él haya estado ahí en una prisión, ¿no? Que fue, por ejemplo, yo nunca pude ir a comerme una torta ahogada con mi hermano, ¿sí sabe? O ver un partido de fútbol, o que disfrutara una fiesta familiar, una boda, que disfrutara el bautizo de mis hijos, el nacimiento de mis hijos, que me diera un consejo, por ejemplo, de decir, no, los hombres son así, mira, ten cuidado. O sea, todas esas cosas yo no las tuve porque la mayoría de su vida, pues él, si no es toda su vida, se la pasó ahí encerrado. Entonces, los pocos contactos que yo tenía con él era cuando íbamos a la visita. Al principio íbamos cada semana, después se hizo cada 15 días, después cada mes. Y ya cuando yo empecé a hacer mi vida de adulto, pues ya solo iba en su cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo y en ocasiones así muy especiales, ¿no? Y esto, pues a mí me trajo también consecuencias, ¿no? Como familiar de él, porque empecé a sentir como rechazo, pero también lo extrañaba. Empecé pues a pensar, porque luego ya después de su proceso, él pues nos decían ya va a salir y empezaba una locura en mi cabeza de decir, ¿y va a salir? ¿Y qué vamos a hacer con él aquí afuera? O sea, si él no ha cambiado, no lo queremos acá afuera, porque realmente nuestra vida afuera era muy tranquila. Él llegaba a hacer la revolución, a prender el foco de alerta en la familia, ¿sabes? Entonces, mientras él estuvo ahí, pues la familia permaneció tranquila, a lo mejor sí con problemas, pero no como los que él generaba. Él, ya en el dormitorio 2 bis, después de varias veces que apeló su sentencia, porque él cayó ahí porque mataron a un señor que era agiotista, que prestaba dinero por robarlo, y fueron 3, a él fue el único que lo detuvieron, y pues él pagó la pena de todos, ¿no? Creo que le dieron como 40 años, y él, cuando yo platicaba con él, él decía, yo voy a salir y ya me voy a hacer responsable, o sea, yo no dudo de las verdaderas intenciones de él de decir, ya voy a cambiar, o sea, ya entendí, pero dentro de la prisión seguía teniendo las mismas actitudes de exigencia, de maltrato, de cosas que nosotros veíamos en él afuera, las seguía teniendo adentro. Entonces, nosotros como familiares teníamos mucho miedo también de que él saliera porque realmente no lo conocimos, lo dejamos de ver o de tratar en un ambiente de hogar desde los 18 años. Y él, desgraciadamente, pues su cabeza no le dio para más y él cuando tenía 42 años se suicidó. Después de 4 intentos fallidos, al quinto, pues lo pudo lograr y para nosotros fue muy doloroso, o sea, fue muy doloroso el sentir esta parte de culpa, el también sentir el alivio de decir, bueno, ya no va a estar ahí, ya no va a sufrir, va a estar bien, pero también así como mucho dolor por decir qué se le tuvo que cruzar en la mente a él para tomar esa decisión, ¿no? Y la impotencia que como familia sentimos de no poder meternos adentro de su cabeza y hacerlo cambiar, ¿no? Y pues todo esto te lo platico ahorita muy, pues puede ser fluido, pero me ha costado mucho trabajo expresarlo. El simple hecho de tocar este tema me produce así un dolor en el corazón, ¿no? Una tristeza. Pero pues afortunadamente yo he encontrado un lugar donde he podido sacar todas estas situaciones, estos sentimientos, todo lo que yo pensaba en relación a mi hermano. He podido sanar así como que esas heridas a través de ayudar a otras personas, a través de tener contacto con gente como él. O sea, ha sido muy curioso porque me he topado gente muy similar que a la hora que estoy conviviendo con ellos, pues lo veo y ha sido
muy bueno para mí el poder disfrutar esa torta ahogada con esas personas y decir, es él, porque los escucho, su misma locura, sus mismas ideas, sus mismos arrebatos y digo, es él, o sea, ya lo logré. He podido también, a través de esa experiencia, poder sanar y brindarle la ayuda a ahora pues mis hijos y que no, en vez de ir a visitarlos a un lugar de muerte o de tristeza, como puede ser una prisión, ir a visitarlos a un lugar de vida, a donde hay una recuperación, a donde hay un desarrollo espiritual, y eso para mí ha sido muy valioso y muy enriquecedor, y pues es algo de lo que yo te puedo compartir como familiar de una persona que ha estado en prisión. Muchas gracias, Caro. Qué valioso todo esto que nos compartes. Yo, pues me dejas pensando muchas cosas, ¿no? Yo te quisiera preguntar si en... es que la estoy reformulando para poderla hacer. Si tú en algún momento de todos estos años, o sea, ¿en qué momento tú llegaste al grupo? Que fue, no sé si fue el evento que te trajo al colectivo. Y digo, te ha regalado muchas cosas. Qué padre lo que nos compartes, que has podido como sanar, o a lo mejor esos ciclos que se quedaron inconclusos, poderlos sanar con otras personas, ¿no? Pero yo te quería preguntar eso, ¿esta fue la experiencia o la vivencia que te trajo aquí al colectivo? Mira, Violeta, a mí me trajo al colectivo mi hija, porque ella es una enferma emocional adicta, y tengo mi hijo también que es adicto, enfermo emocional, y yo vine porque yo quería un instructivo para que me dijeran cómo resetearlos y que fueran los niños que yo quería tener. Okay. Desgraciadamente, por las circunstancias, pues ellos cayeron en esto, y eso fue el motivo porque yo llego a un grupo de familias, y gracias a llegar a esto, pues empiezo a recordar todo esto, ¿no? Sí. Y empiezo a trabajar en ello. Sí, qué valioso, ¿no? Esa parte de vienes por una cosa y llegas sanando y trabajando otras cosas, ¿no? Que también son muy importantes. Pues muchas gracias, Caro, por abrirnos tu corazón y por compartirnos tu experiencia. Gracias a ti. Alicia, tú nos indicas a quién le damos la bienvenida. Hola, hola. Creo que tenemos dificultades técnicas, no sé si me estén escuchando, pero ahorita lo checamos, no se preocupen. Denos un minutito y lo verificamos. Bien, buenas noches. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Buenas noches. No alcanzamos a escuchar tu nombre. Soy Magdalena. Hola Magdalena, buenas noches, bienvenida. Gracias, pues. Y a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Sí, pues adelante Magdalena, es tu espacio. Sí, para compartirte, yo fui una de las personas que ingresé a la penal el día menos esperado y uno de los días más tristes de mi vida. Tuve una orden de aprehensión, yo no me lo esperaba. Llegaron a mi casa por mí y acababan de darle los santos óleos de mi mamá. Acaba de salir el padre. Y mi madre estaba mala de cáncer. En ese tiempo yo tenía 26 años, 27, más o menos. Y estaba joven. Y salió el padre, llegaron unos tipos a la puerta,
preguntando por mí, diciendo que eran compañeros de la universidad y me sacaron a fuerzas, me jalonearon en la puerta y me llevaron, empezaron a pelear con mi hermano. Yo gritaba papá, papá, ¿verdad? Porque me asusté mucho. Me jalaron, me rompieron la ropa al jalarme. Mi hermano le rompió la nariz a uno de ellos y se presentaron como judiciales. Me subieron a una camioneta y mi hermano ya se quitó porque se sacaron las armas y fue algo muy violento, ¿no? En esos momentos yo estaba muy asustada, estaba triste, estábamos en un momento familiar muy, muy fuerte. Mi mamá estaba muriendo y ese día, sin saber, porque yo no sabía que tenía esa orden de aprehensión, hasta después supe por qué me llevaron. Fue un negocio que tuvo mi papá con algunas personas y con las personas y en ese tiempo, así como para hacértelo corto, pues me llevaron, me golpearon, me llevaron hasta la penal grande, sin proceso, sin nada. Me tomaron las huellas, me hicieron quitarme la ropa, las heladoras, y ese mismo día me abusaron. Ese día me abusaron, Violeta. Me tocó una mujer. Yo soy una persona lesbiana, a mí me gustan las mujeres, pero en esos momentos yo lo único que sentía era el dolor, la oscuridad. O sea, yo no veía la luz, yo no veía el día bonito. Estaba encerrada en las paredes, unas paredes muy altas, no tenía libertad y no sabía por qué. Y me decían, es que hiciste una violación al derecho de autor. Y fui la primera persona, hasta después me enteré que fui la primera persona que estuve en la penal por esa razón. Pero en ese momento yo lo que quería saber era cómo estaba mi mamá. Yo me sentía muy, muy mal. Me llevaron a una celda donde estaba llena de literas. Me subieron al segundo nivel, al tercero, segundo nivel, no recuerdo bien, de la cama, en un baño maloliente, con una ventana abierta, te veían desde afuera. Las mujeres que estaban ahí, pues después al día siguiente supe y no eran pues unas grandes personas, ¿verdad? Pero sí eran personas muy violentas y muy peligrosas. La celadora me comentó que ya no era de nadie, que nadie me tenía que tocar porque yo era ya de ella. Y fueron momentos horribles, horribles, de los cuales yo llegué a casa cuando me dejaron salir me sacaron bajo fianza de esa situación. Mi mamá murió a los 15 días del día que me llevaron a la penal. Yo estuve ahí solamente un par de días, unas noches, y las cosas que viví realmente pues no las pude hablar. A nadie se lo dije, a nadie le dije que me violentaron, que me violaron. A nadie le comenté porque el momento era porque mi mamá pues acababa de fallecer, entonces toda la atención era hacia ella. Nunca comenté y yo me resentí mucho con mi papá y yo no entendía muchas cosas, ¿no? Y empecé a tomar sustancias, empecé a irme de fiestas, a perderme totalmente, ¿no? Entonces yo no tuve la confianza de hablarle a nadie de esto. A nadie le dije de ese abuso, a nadie le hablé de la soledad, del momento de la violencia que viví dentro de esas paredes, de los sentimientos de oscuridad que viví ahí, hasta que tuve la confianza en un lugar como este de poder hablar de esto. Y sé que hay muchas personas allá afuera que posiblemente hayan vivido algo similar y no se atreve uno a decirlo. Lo quiere uno callar y quiere hacerse uno fuerte y al final de cuentas no es tan fuerte uno. Yo tuve un intento de suicidio después de eso, unos años después.
en una de mis borracheras, alcoholizada, con sustancias, y ya no lo pensé, porque realmente estaba muy, muy lastimada por todos sus sucesos. La terminación me dejó mi pareja, entonces hubo muchos sucesos juntos que viví y solamente tuve la confianza de hablarlos y de poderlos trabajar aquí, como decía mi compañera, de tener la confianza donde no puedo dañar, donde no voy a dañar a mi familia, donde no voy a lastimarlos, porque sé que mis hermanos, mi hermana por lo menos, sé que me adora, me quiere mucho y sería muy fuerte lastimarlo, por eso también estoy aquí pues con un anonimato, porque son sucesos que viví y que sentí en carne propia y que solamente aquí he podido empezar a trascender y empezar a darme cuenta, a trabajar con ese cariño con mi papá. Es lo que te podía compartir. Pues muchísimas gracias, ¿qué te digo? Me dejas a mí con la piel chinita. Creo que son temas bien delicados y bien fuertes que a veces uno, como tú lo dices, ni se imagina, ¿verdad? No tenemos idea de la trascendencia que llegan a ser, de las cosas que se viven en esos lugares. Yo te quería preguntar algo, Magda, con todo el respeto. Oye, de esta situación, ¿tú has podido ver algo que haya valido la pena rescatar? Realmente la finalidad de esto es poder hablarlo, es pasar el mensaje a alguien que realmente lo necesite y que esté viviendo o sufriendo estos momentos. Creo que aprendí de esa experiencia, la sobreviví, estoy aquí por hoy. Hoy me siento libre, hoy me siento feliz, me siento útil, puedo salir a donde yo quiero, puedo ir a comer lo que yo quiero, no me están vigilando los ojos, no me están... Me ha dado muchísima fortaleza el tener este programa y yo creo que me ha servido para pasar este mensaje. Eso me ha servido. Muchísimas gracias para ayudar a todas las personas que están pasando una situación similar. Magda, y nos preguntan aquí en el grupo, ¿perteneces a algún grupo de LGBTQI+? Sí, claro que sí. Tenemos dentro del colectivo, hay un grupo aquí en Guadalajara, en la Plaza Tapatía. Estamos ahí y la información pues se las puede pasar Alicia. Uh-huh. Y somos un grupo LGBTQI+, donde podemos hablar realmente y ser nosotros mismos, pertenecer también a este colectivo. Jamás he sido juzgada, jamás he sido criticada y me siento muy bien en este grupo, El Color del Despertar. Pues muchísimas gracias. También van a estar apareciendo aquí en el chat las redes del colectivo, por si alguien tiene alguna duda del grupo que nos comenta Magda, de la revista. Igual por cualquier red social pueden contactarse con el colectivo y también pues se les proporciona la información que requieran. Y continuamos, Alicia. Sí, voy a darle paso a mi compañero Humberto. Hola, hola Humberto. Noches. Hola Violeta. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo, al igual que mis compañeras, vengo a compartir un poco sobre mi experiencia. Claro, estás en tu casa. Adelante, Humberto. Gracias. Yo vengo de una familia muy disfuncional. El hombre más chico de 4 hombres y 3 hermanas, 7 hermanos en total. Una madre soltera, mi padre en prisión desde que tengo uso de razón. Y
la pérdida de 2 hermanos, de 2 hijos para mi mamá. Fueron cuestiones que dejaron a mi madre en depresión durante muchos años, en los cuales no quería saber nada de nada. Y yo siempre alcanzaba a percibir la tristeza de ella, en la cual me preocupaba. A una edad de 7 años me preguntaba la manera en la que yo podría ayudarla, teniendo 7 años, y yo veía a mis hermanos y a mis hermanas como si nada, pues eran unos niños, pero yo siempre me he hecho preguntas desde muy chico. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fui inconscientemente agarrándole un rencor a mi madre por esa ausencia que sentí que estuvo conmigo. Y fue pasando el tiempo, una familia que conocía la situación familiar en la que estábamos pasando, de mi padre ausente, de que uno de los hermanos que había fallecido lo habían asesinado por seguir los pasos de mi padre. Entonces esa familia no quería que yo siguiera el mismo camino. Deciden adoptarme y yo creí que ahí ya iban a cambiar las cosas, porque creía que yo me sentía de la manera en la que me sentía porque no tenía una figura paterna, por los problemas que vivía en la casa a través de mi madre, y yo quererme hacerme responsable de mis hermanos y mis hermanas siendo yo aún más chico que ellos. Entonces me adoptan y yo creí que ahí se acaba el problema. Conforme fue pasando los años, me empezó a dar curiosidad, o sea, el mundo de afuera. Yo desde niño era muy trabajador, siempre me gustó trabajar, entonces empecé a consumir alcohol, sustancias, y conforme fue pasando el tiempo, empecé a perder todo. Empecé a perder todo. Mi familia me inculcaron muchos valores y es una familia muy estricta, en la cual siempre, cuando empezaron a ver mi etapa del consumo, me dejaron claramente que el día que yo tuviera un problema, que no contara con ellos, que me hiciera responsable de mis consecuencias. Y yo iba confiado por el mundo. Yo siempre, como yo veía cómo estaba mi mamá, yo sentía que era por culpa de mi padre. Entonces lo que yo hice fue, yo mismo jurarme que yo nunca iba a ser como él. Entonces fue pasando el tiempo, empecé a tener malas amistades, las peores amistades que pude conocer, porque yo quería tener, yo siempre no me he sentido parte de nada. Yo siempre me he sentido un cero a la izquierda de las personas de mi alrededor. Entonces, por querer encajar con las personas y sentirme parte de algo, empecé a robar a una edad muy corta, sin tener la necesidad de robar, con tal de sentir la aceptación de las personas que yo consideraba que eran mis amigos. Y un día, me acuerdo muy bien, a los 19 años tuve una discusión muy fuerte con mi madre, porque llevaba carros robados a la casa, porque ella sabía en lo que me estaba metiendo, y ella estaba ya muy angustiada del saber de lo que me podía llegar a pasar si seguía así. Tuve una discusión muy fuerte con ella, entonces me salgo molesto y le marco a mis amigos y decidimos ir a robar una camioneta. Y ese día me agarraron junto con la persona que fui. Yo andaba muy, muy mal, tenía encima muchas cosas, pastillas, no sé qué tantas cosas me habría metido, pero estaba muy inconsciente de lo que estaba pasando, porque lo hacía porque me daba miedo. La verdad es que en realidad me daba miedo hacer esas cosas. Entonces, cuando menos me doy cuenta, ya llevaba 72 horas en la fiscalía detenido. Volteo a ver de lejos y veo a una persona que se me hacía conocida, y de repente se me acerca y me comenta que era mi maestro de primaria, estaba trabajando de trabajador social, y ahí sentí como se me derrumbó todo. Empecé ahí a ver la gravedad del asunto en el que yo me encontraba, porque no era cualquier cosa, o sea, eran más cosas las que me estaban acusando.
Parte de mi familia y mi mamá son servidores públicos en los cuales yo por andar drogado bajo los efectos de las drogas, la regué y se complicó más mi asunto allá adentro, en los cuales mi familia no puede hacer nada por mí, en los cuales lo, lo más probable es que iba a pagar lo que iba a durar en ese tiempo y pasaron los días y de ahí me llevaron a Puente Grande y de repente cuando ya no tiene ningún efecto de las sustancias en las que estaba, caigo en cuenta y digo, tu papá está aquí. De la persona que más juzgabas y que te admirabas está aquí. Él estaba allá adentro en el pueblo, pues en un módulo especial, pero yo estaba ahí con mi papá y fue algo muy como si me hayan aventado un balde de agua fría porque me estaba allí dando cuenta del problema en el que estaba y de lo que estaba pasando porque mi mamá fue y solamente lo que me dijo fue que yo no contara con ella, que me hiciera responsable y que prefería que yo estuviera ahí a que me pasara algo afuera. Entonces, este, salgo, todo sale bien y yo ya no quería eso en mi vida. Yo ya estaba cansado de ver a la edad que tenía, de ver por todo lo que había pasado. Ya no estaba dispuesto a pasar algo más como eso. Y decidí buscar la ayuda, buscar un lugar en el cual me entendieran, porque nunca he sentido que nadie me ha entendido y llego a un grupo de alcohólicos anónimos en el cual por primera vez después de tantos años me siento parte de algo y empiezo a sentir el significado de ser una persona útil, de ser una persona más entre la sociedad, porque ni eso yo me sentía. Y han sido muchas cosas muy bonitas que he conocido dentro de esto. He visto un cambio muy radical en mí y ver el milagro que el día de hoy yo estoy aquí, cuando pues lo más normal es que mis consecuencias hayan sido otras durante todo el tiempo que decidí tomar otros caminos. Y eso es algo de mi experiencia, Violeta. Muchas gracias. No, al contrario, Humberto, muchísimas gracias. Qué valioso esto que nos compartes. Qué interesante y aparte qué valor para poder pues tomar todo eso y seguir adelante, ¿verdad? Yo te quería preguntar igual con muchísimo respeto. ¿Tú qué sentías al momento que ya estabas, o sea, que ya pasó todo el efecto que nos comentaste, cuando caíste en la cuenta que estabas en el mismo lugar que estaba tu papá? ¿Tú qué sentías adentro de ti? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías? Yo, en ese momento pasaron por mí muchas cosas, Violeta. O sea, te digo, estaba bajo el efecto completamente de las sustancias que te digo, no recuerdo cuáles eran, pero en cuanto caigo en cuenta de eso, porque hubo una voz dentro de mí que me lo dijo, me dijo, fíjate dónde estás. Y sentí como que era verdad todo lo que siempre me dijeron mi familia, porque yo siempre sentí que era una etapa, que era normal el consumir, el hacer que una que otra cosa como las que yo hacía, y en ese momento me di cuenta, me sentí responsable, o sea, en ese momento me sentí responsable, estaba muy seguro que mi familia no iba a meter las manos por mí. En ese momento me di cuenta de las malas decisiones que durante muchos años he tomado y las cuales el día de hoy yo iba a estar pagando por mis acciones. Pasaron muchas cosas o sea, en ese momento yo creo que fue la moral la que conocí, ¿verdad? De darme cuenta que por primera vez yo estaba consciente
del daño que había hecho, porque había hecho un daño. Y en ese momento sentí pues toda flor de piel, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Humberto. Nos ponen aquí en el chat. Muchas gracias por compartir esas valiosas experiencias de vida. Y así es, ¿no? Uno no dimensiona, no te imaginas, no hasta que pasa, ¿no? Así como tú dices, a flor de piel. Muchísimas gracias por abrirnos un pedazo de su valiosa experiencia, de su vida. Y tenemos una pregunta en el chat, no sé quién nos la quiera contestar. Nos dice Belia Ali, ¿qué se puede hacer con los jóvenes que hoy en día aspiran a actos delictivos por aprobación? ¿Me la puedes volver a repetir, Violeta, la pregunta? Claro que sí, Humberto. Nos dicen, ¿qué se puede hacer con los jóvenes que hoy en día aspiran a actos delictivos por aprobación, por aprobación de alguien más? Mira, lo que yo podría decirte a ti y a las demás personas es que yo pienso que es como que el sueño guajiro de cualquier joven, ¿no? De sentirte malo, de ser un rebelde, pero lamentablemente las cosas no son como las piensa uno. Las consecuencias son muy grandes y no puedes medir la magnitud de las consecuencias que vas a recibir a través de decidir una vida así. Porque la aprobación, el sentirme parte y aprobado por los demás fue lo que me llevó hasta allá. Porque te repito, fueron muchos años que estuve haciendo esas cosas y no hubo un día en el que yo no sintiera mucho miedo. Por eso tenía que consumir para poder hacer las cosas, pero en realidad yo no las quería hacer y lo más probable es que si yo haya seguido o no haya entendido con esa gran lección que yo siento que fue una gran lección, yo no estuviera aquí, estuviera ahí con suerte o ya no estuviera como lo que normalmente pues últimamente está pasando en estos tiempos. Es lo que te puedo responder. Muchísimas gracias, me encantó esa parte y me encanta en sí del colectivo, esa parte que me dijiste, esta gran lección, ¿no? Como un suceso desafortunado o malo se puede transformar en lo que tú dijiste, una gran lección. Muchísimas gracias. Yo no sé si tengan algún comentario adicional, algo que ustedes quisieran agregar. Adelante. Violeta, nada más para completar la respuesta de mi compañero, creo que tenemos dentro de nuestra sociedad un grupo, digo, un número grande de grupos que nos pueden ayudar, ¿no? Y dentro de nuestro colectivo, pues contamos con grupos de alcohólicos anónimos. Incluso hay un grupo donde hay jóvenes de alcohólicos anónimos, donde pueden compartir precisamente o pueden escuchar a gente de mayor tiempo estas experiencias, como mi compañero Humberto. Y creo que la mejor forma de poder ayudar a alguien es pasándole el mensaje. Tenemos grupos de alcohólicos anónimos, grupos de familias, grupos de hijos adultos de alcohólicos que también sufren las consecuencias por las malas decisiones tomadas por sus padres alcohólicos y no alcohólicos. Tenemos también el grupo de la comunidad gay y grupos de alcohólicos anónimos, tanto para hombres como para mujeres. A nosotros, a los 4 que estamos aquí, es lo que nos ha ayudado a salir de esos estados emocionales que no nos han permitido disfrutar de la vida
que tenemos. Y el día de hoy nos sentimos agradecidos por poder estar aquí compartiendo nuestra experiencia, que por hoy es lo más valioso que tenemos. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al colectivo por invitarme, por darme la oportunidad de conocerlos, de conocer su trabajo, de conocer sus experiencias, su trabajo con ustedes mismos, qué valioso es. Yo pues me llevo muchas cosas en este programa, en esta transmisión. Si ustedes también tienen alguna duda, si nos están viendo en alguna retransmisión, recuerden que aquí están las páginas, las redes sociales del colectivo para que se puedan poner en contacto con ellos para adquirir la revista, si necesitan alguna ayuda, si necesitan ser escuchados, si necesitan que alguien escuchar a alguien, pues recuerden que no están solos. Aquí nos dice Ruelitas Élite, a la distancia de un mensaje. Y así es, ahí tenemos YouTube, Instagram, Facebook. Nada más es cuestión de que si lo necesitan se pongan en contacto. Y pues yo les agradezco muchísimo a los 4. Espero poderlos visitar pronto, poderlos ver pronto. Y pues nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan una bonita noche. Gracias, Caro, gracias, Humberto. Gracias, Magda. Gracias, Alicia. Les mando un abrazo. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.